Hoy vamos a ver cómo crear un proyecto desde cero, cómo estructurar las carpetas, dónde va cada parte. Y este es un vídeo muy especial porque es el primero de una serie de vídeos que vamos a ver donde voy a construir un proyecto, un desarrollo software que va a empezar por un backend, va a continuar por un frontend web y después va a ser desplegado en un entorno productivo para que podáis usarlo, tocarlo, etcétera. Entonces, en este primer vídeo vamos a ver cómo creamos este primer proyecto de backend, cómo estructuro yo mis carpetas, dónde pongo cada cosa y cuáles un poco las razones detrás de ello. A lo largo de los vídeos iremos viendo cómo este proyecto de backend va evolucionando para ofrecer una API con su documentación, con su despliegue, etcétera. Y en la segunda parte de la serie veremos cómo crear un proyecto de React, Next.js, para poder obtener y mostrar los datos de esta API que vamos a construir, consiguiendo así un proyecto de software completito. O sea que estos vídeos van a llevarnos 3, 4 semanas a un ritmo de un par de por semana, que es lo que suelo hacer, y donde creo que aprenderéis un montón porque os voy a explicar con detalle todas las decisiones que tomo, por qué las tomo, qué razones hay detrás de ellos, porque al final siempre suele ser temas de mantenimiento, etcétera. Así que vamos a saltar ya al proyecto de software porque si no me enredo y no empezamos. Me he creado un proyecto de software vacío, es una carpeta en mi ordenador que se llama en este caso Software Resources y donde tengo un main.py, que es un archivo Python plano, no tiene nada, y un virtualenv, que es donde instalo las dependencias de Python. Una cosa que os quiero comentar es que el backend, por ejemplo, voy a hacerlo en Python y el frontend voy a hacerlo en TypeScript, pero muchas de las cosas que os voy a enseñar sirven para cualquier lenguaje, para cualquier framework, ya que vamos a desarrollar de una forma abstraída a las tecnologías, es decir, usando Clean Architecture, usando buenas prácticas para así ser capaces de retrasar cualquier decisión importante sobre tecnología y que os sirvan estas ideas, estos conceptos para aplicar a más stacks y a más desarrollos vuestros. Entonces, lo primero que suelo hacer yo cuando creo un proyecto es instalar un par de librerías súper específicas, que son las de linting y las de tipado. En Python el tipado viene porque son type hints, son pistas, no tiene una compilación fuerte como puede ser en otros lenguajes como Kotlin, pero me gusta tenerlo tipado para así evitar fallos. Entonces, lo primero que hacer es voy a hacer un pip install RAF es un linter para Python, te corrige el código, ves si está bien escrito, las indentaciones, el orden de los imports, todo esto. Y la verdad es que te ayuda a tener un código más mantenible y más homogéneo dentro de un equipo, porque cada uno desarrolla como quiere. Y tener este tipo de linters ayuda a la legibilidad del código y a su mantenibilidad. Y la segunda que voy a instalar es pip install mypy. MyPy es lo que he dicho, es un checker de los types, del tipado de Python para conseguir así reducir la probabilidad de errores que nos pueden traer este tipo de lenguajes dinámicos, ¿vale? Esto es algo que recomiendo muchísimo y que lenguajes como TypeScript vienen un poco a solucionar esto en la parte, en el mundo de JavaScript. ¿Vale? Y una vez instalado, hemos visto cómo lo hemos instalado y yo lo segundo que hago es que me creo un archivo requirements.txt donde voy a pinear estas dependencias. ¿Qué es pinear? Pues es decir, exactamente la versión que tienen. ¿Por qué es importante esto? Porque así cuando... Disculpad que estoy copiando algo que no es. Vale, así cada vez que reconstruya las imágenes donde voy a tener desplegado esto, cada vez que reinstale las dependencias, pues no voy a tener problemas con que se me actualiza una sin querer y me rompe medio proyecto. Las de linter y las de checker pues son menos problemáticas, porque al final pues, es algo para comprobar que el código está bien escrito, pero otras librerías muy importantes como la de base de datos, por ejemplo, hay que tenerlas siempre pineadas. Vale, esta es la de MyPy y si me voy a la de RAF, pues me la copio y hago lo mismo. Así ya no hay más discusiones. Y también otra cosa que hago, suelo aquí ponerme que esto es temas de lint. Y voy a aprovechar también, ya que estoy ahora, y voy a desactivar mi amigo Copilot para que no nos moleste durante la sesión. Vale, entonces ya tenemos una base de software donde tenemos unas dependencias, tenemos un archivo main y lo que vamos a hacer ahora es crear una serie de carpetas que os voy a explicar un poco cómo lo estructuro. A mí me suele gustar en todos mis proyectos usar una cosa que se llama vertical slicing, que al final es dividir tu proyecto de software en partes semánticas o partes de tu producto digital que son cohesionadas y que tienen un significado propio. Por ejemplo, si estamos construyendo un e-commerce, pues tendremos una vertical slice que es usuarios, otra vertical slice que es catálogo, por ejemplo, otra que es carrito, otra que es pedidos. Digamos que agrupamos estas entidades, estos conceptos cohesionados, que son una parte de nuestro producto, en unas carpetas. En este caso, hoy, bueno, hoy no, en estos vídeos vamos a estar construyendo una pequeña web que lo que nos va a permitir es subir a Internet recursos para aprender programación. Es decir, yo veo un artículo interesante por Internet, pues subo ese recurso para que el resto de gente lo vea, lo vote, lo comparta, etcétera.
Veo otro vídeo, pues lo mismo, lo subo. Y eso es lo que vamos a estar construyendo. Entonces, el primer paso es definir estos slices, estos cortes verticales, cuáles van a ser. Yo sé que voy a tener cortes verticales dentro de SRC, como por ejemplo users, porque es donde voy a tener mi gestión de usuarios, aunque esto ya lo veremos más adelante. Voy a tener otro que es resources, que son estos resources de los que hemos hablado, este vídeo, este curso, este tutorial de algo, pues es un recurso al que voy a llamar resources. Y luego podemos tener más, podemos tener cosas como gestión de media, gestión de autenticación, etcétera. Muchas cosas. Y lo iremos viendo poco a poco. Pero por ahora vamos a centrarnos en resources. Dentro de una carpeta de resources, dentro de este slice vertical, lo que yo suelo hacer es crear 3 carpetas. La primera, domain. Domain es donde voy a guardar mis entidades de negocio, todo aquello que representa el producto que estoy construyendo. Un objeto que se llamará resource, un objeto que se puede llamar user, ¿vale? Estas entidades en las que le damos nombre y que son objetos que existen dentro de nuestro negocio o lo que se suele llamar dominio. Después voy a crear otra carpeta a la que voy a llamar application. Esta carpeta application es donde van a ir los casos de uso o las acciones que hago sobre mi negocio, como por ejemplo crear recurso, editar recurso, borrar recurso. Todos estos verbos acompañados de un nombre son lo que llamamos casos de uso, que es lo que ejecutaremos a través de nuestras interfaces, como puede ser una API, como puede ser un comando, como puede ser un cron job que lo ejecute cada cierto tiempo. Y después vamos a hacer una tercera carpeta a la que voy a llamar infrastructure, que es donde voy a almacenar las implementaciones específicas de mi código. Es decir, si uso el patrón repositorio, que me sirve para extraer la persistencia de mi dominio, pues ese patrón repositorio va a utilizar por debajo MySQL o Postgres o un Redis o cualquier base de persistencia que se me ocurra. Esa decisión, que es sobre una tecnología en específico, la quiero ocultar lo mejor posible, aplicando un poco lo que se llama Information Hiding. Para ello, dentro del carpeta de infraestructura, lo que haremos es implementar cada una de estas implementaciones específicas de una tecnología en concreto, mientras que en domain tendremos unas clases abstractas que nos servirán como contrato de cara a estas abstracciones. Todo esto, no os preocupéis, lo veremos en próximos vídeos, simplemente quedaos con que queremos por un lado el dominio, que es el lenguaje de nuestro negocio, por otro lado application, que es qué acciones hago sobre mi dominio, y por otro lado infrastructure, que es donde implemento todas estas implementaciones específicas, estas tecnologías muy concretas como puede ser Postgres, para así que no contaminen el resto de mi proyecto. Y estas carpetas es un poco la base de lo que suele llamar Clean Architecture y la base de muchas arquitecturas conocidas como Onion Architecture, como Ports and Adapters, que es lo que se conoce como hexagonal, pero que detrás de ellas hay unas ideas muy claras. Lo que se llama, por un lado, inversión de control, que significa básicamente trabajar sobre abstracciones y sobre contratos e interfaces, y tener apartado lo que es la implementación específica, así hacemos sistemas más mantenibles y sobre todo, y muy importante, más testeables, porque podemos sustituir piezas en tiempo de test para hacer tests mucho más mantenibles. Y detrás de estas ideas, yo digo, se compone la mayoría de arquitecturas que vais a leer por ahí, de Clean Architectures y de arquitecturas evolutivas, sectores limpias, se basan en estos conceptos tan simples: abstraer y tener implementaciones separadas. ¿Vale? Y después dentro de mi domain ya voy a crear un archivo al que voy a llamar models. Puede que este luego lo separe en varios, lo meta en la carpeta, pero por ahora llamado models, donde tendré mi dominio, donde tendré todas las entidades o objetos que componen mi negocio. Voy a poner uno de entrada, aunque no lo utilice por ahora, a la que voy a llamar resource, para que tengáis un ejemplo. Que básicamente, no sé por qué Copilot sigue funcionando si lo has activado. Vale, que básicamente va a ser nuestro objeto resource. Esto lo iteraremos en próximos vídeos con una ID, con todos los datos que lo contienen, y hablaremos un poco de cómo construir un dominio robusto y mantenible para que tengamos un código que de verdad evolucione con el proyecto y no sea un impedimento más que una ayuda. Después, dentro de Application, tendremos los casos de uso, como he dicho. Voy a crear uno de ejemplo que veremos en el próximo vídeo más en detalle, que es Create Resource, que, como ya digo, es el caso de uso o la acción que nos ayuda a crear el resource. Esto voy a crearlo ya simplemente para que lo veáis. Resource, que básicamente va a ser una clase que tiene un método que es execute, que lo que hará es ejecutar una lógica de negocio modificando nuestras entidades, creándolas, borrándolas, etc. Esto por ahora va sin parámetros, ya veremos qué hacemos con esto. None y un pass. Vale, Roof no está instalado. Sí, lo que no pasa, lo que no está es puesto el entorno virtual. Vale, esto está aquí. Bueno, lo arreglo.
Y básicamente ya tenemos una carpeta Resources, que es nuestro slice vertical, tenemos Application, que tiene un caso de uso, tenemos Domain, que tiene por ahora un semimodelo, un protomodelo, ¿vale? Algo que se convertirá en algo más importante en el futuro, y tenemos Infrastructure, aquí os darán nuestras implementaciones específicas. Os voy a poner un ejemplo para que os quede más claro. Dentro de Domain también tendremos nuestras interfaces abstractas, ¿vale? Nuestros repositorios, por ejemplo. Son aquellas interfaces, aquellos contratos que nos van a permitir acceder a partes más complejas de nuestro código sin tener que conocer la implementación específica. Como por ejemplo, voy a hacer un módulo llamado repositories.py, y aquí lo que voy a hacer es definir una clase abstracta que va a ser resources o resources repository, que va a ser un repositorio de datos que va a ser una clase abstracta, abstract base class, y que va a tener un método que es un abstract method, que va a ser un get. Y ahora mismo no tiene ningún parámetro, pero tendrá un ID en el futuro. Y esto lo que nos devuelve es un resource. ¿Vale? Entonces, como hemos dicho, esto es una clase abstracta que lo que nos permite es definir un contrato con piezas más complejas dentro de nuestro sistema o dentro de nuestro software. En este caso, lo que hacemos es extraer todo este conocimiento de cómo ir a base de datos a por una entidad a través de una interfaz pública que es un get dentro del resource repository. ¿Y para qué hago esto? Para enseñaros que ahora en Infrastructure yo también puedo tener aquí mi repositories.py, donde tendré la implementación específica, como por ejemplo PostgreSQL, así es, creo que es así, resources repository. Y este repositorio, que es una implementación específica del que hayamos creado, extiende el resources repository. Y aquí lo que voy a hacer es definir el get, que ahora mismo, bueno, no está tipado aquí, pero dejadme un momentito, resource, que ahora mismo lo que va a hacer es devolver un none, aunque esto me va a chillar por todos lados porque le estoy diciendo que devuelve un resource. Y un poco este es el resumen que quería enseñaros en este vídeo. Una estructura básica. Hemos hablado de una arquitectura de slicing vertical, lo que nos permite separar nuestro software en componentes de negocio claras. En este caso, por ejemplo, los recursos de software que vamos a subir a nuestra plataforma o los usuarios. Cada slice vertical tiene 3 carpetitas. Una que es domain, que es la más importante, donde tenemos nuestras entidades de negocio, aquello que representa nuestro negocio, como por ejemplo este resource que vamos a crear. Después también tenemos interfaces abstractas, como puede ser el repositorio de datos. Estas interfaces lo que hacen es nos abstraen de la complejidad que es ir a la base de datos a por el recurso. Simplemente nos define una interfaz abstracta que podemos utilizar en nuestros casos de uso. Después tenemos nuestra capa de aplicación, que son nuestros casos de uso. Aquí tendremos todas las acciones que mutan o modifican nuestro negocio, como por ejemplo crear un recurso nuevo, borrarlo, editarlo, etc. Y estas carpetitas son la base o las ideas iniciales de un montón de arquitecturas que seguramente conocéis, como arquitecturas limpias, evolutivas, o en architecture hexagonal, que también se llama Post Adapters, y que se basan en básicamente inversión de control y una buena abstracción. Así que en este vídeo simplemente quería enseñaros esta primera parte donde estructuramos un poquito las carpetas, y en siguientes ya empezaremos a implementar. Yo normalmente uso TDD, que también utilizaremos. Aquí no lo he utilizado porque simplemente quería explicaros la estructura, pero en el siguiente vídeo sí que ya empezaremos con TDD a implementar un endpoint, a implementar las diferentes partes que componen la ejecución o un flujo dentro de un sistema, como es la API, como es el caso de uso, como es la base de datos, etc. Así que si os ha gustado este vídeo, si tenéis curiosidad por ver cómo se desarrolla este proyecto y cómo crear backend de una forma sostenible, mantenible y que es capaz de sobrevivir al futuro, os invito a suscribiros, a entrar en nuestro Discord, donde también compartiremos muchas cosas sobre las que estáis viendo y código y muchos consejos. Y si os ha gustado, dale like, suscribiros y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.